aquellos tiempos también había gente que se dedicaba a hacer donaciones, justo se llaman donantes, y aportaban a la iglesia capital importante también, ¿no? Hoy en día tenemos que estar trabajando con lo que los padres tienen que estar trabajando con las misas, por eso nos tienen que cobrar las misas, y lo que se consigue de las limosnas. Se han fijado que también hay una tendencia a hacer rifas. Todo esto es como para justo recaudar y darle mantenimiento a estas casotas que son impresionantes, ¿no? Si nuestra casa nos cuesta, bueno, les digo, estas mucho más. ¿Qué ha pasado y qué ha agravado la situación en el siglo XX? Es que ya perdimos esta tradición que se tenía de concebirla como nuestra casa, una extensión de nuestra casa y participar en ese mantenimiento. Ese mantenimiento consistía en cerrar el templo una vez al año y limpiarlo de arriba abajo. Lo limpiaban completito, lavar, barrer, sacudir todo. Hoy en día ya no lo hacemos, entonces el polvo se va acumulando, incluso en las azoteas, y lo que hace es tapar los bajantes. Y donde se acumula el polvo es higroscópico. ¿Qué significa esto? Que absorbe la humedad de lo que sea, la ambiental y la del material. Entonces, al recargarse el polvo en alguna esquina, normalmente, lo que empieza a hacer es desecar el material que lo está recibiendo, que lo está conteniendo, y lo truena, lo fracciona. Entonces, por ahí empezamos a tener filtraciones. ¿Qué pasa en las pinturas y en las esculturas? Lo que tenemos son craqueladuras, grietas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está resecando. ¿Qué necesitan? Sacudirlas. Es todo. Y entonces, se llega con una escamación y ya nos piden intervenciones mayores, pero podemos prever cosas. Y regresamos a la historia. Entonces, este templo se empieza a construir a partir de 1700, si no me equivoco, 30 y algo, 33, y se termina 30 años después. Tampoco son construcciones que se hacen de la noche a la mañana. ¿Y qué pasa? Que hoy queremos restaurarlas en 2 años, en 3 años, incluso hasta en 5, cuando no le hemos dado mantenimiento en 20, ¿no? Este templo, cuando yo llego a Aguascalientes hace 7 años, era una cueva, súper oscuro. Entonces, pues en esa oscuridad no veíamos nada, tampoco se veía lo que estaba mal, ¿no? Se tapaban muchas cosas. Padre Memo llega a iluminar y empezamos a ver todo. Está terrible. Y bueno, en esta construcción del exterior en el siglo XVIII, después llegamos al siglo XIX y hay una tendencia por borrar el siglo XVIII. Ya no nos gusta la madera, ahora vamos a trabajar con piedra y es lo que llegó a nuestro tiempo. Este retablo, de origen yo no creo que haya sido así, yo creo que era de madera y lo pueden corroborar en los únicos que tenemos todavía vigentes: Ciudad de los Niños, Pabellón de Hidalgo y Jesús María. El de Jesús María es trasladado de catedral, pero representa su época, es del siglo XVIII. Entonces, sí teníamos, siendo estos los templos más antiguos, sí teníamos un retablo de madera que nos daba el discurso al interior de esta evangelización que traemos de fuera hacia adentro. Me preguntaban si había atrio. Sí les daban esos espacios. Todos estos templos tenían un atrio, tenían incluso un jardín, ¿no? Que esto para el siglo XIX lo retoman, y la característica de la balaustrada, y lo que defendemos tanto como han escuchado de ahí, ¿dónde está Lina? Que la están lijando y no hace nada. Se tiene que defender esa balaustrada porque nos representa con estas 4 salidas que es un jardín del siglo XIX. Si le quitamos esa balaustrada o empezamos a dejar que se rompan, muy probablemente perdemos puertas, viene una renovación moderna porque ya se ve horrible lo viejo y feo, y quitamos y negamos otra vez esa página de la historia. Pues tenemos un jardín del siglo XIX. Ustedes saben también que antes no había cementerios, hasta siglo XIX se logran hacer los cementerios civiles, donde ya nos dejan enterrar a todo mundo. Antes solo eran los católicos los que se enterraban aquí y los otros pobres quedaban en otras tierras, ¿no? Incluso en sus mismos terrenos. Había un espacio donde normalmente eran los atrios o las partes laterales de los templos que servían para enterrar a los fieles, y al interior se enterraban las personas
pues importantes para el templo, ya sean los donantes, los sacerdotes, con cierta trabajo que hayan hecho a la comunidad, porque también se encariñaban igual que ahorita con ellos. Entonces, por eso es que de pronto podemos encontrar placas al interior de alguien que esté enterrado, porque antes los cementerios eran aquí. Pero en el siglo XIX empieza a haber una condición de salud terrible, pues era muy insalubre las condiciones, y empiezan las epidemias. Estas epidemias hacen que los cementerios sean insuficientes, incluso la altura a la que enterraban las personas era muy corta, entonces se venían estos vapores de estas enfermedades y se hicieron las epidemias terribles. Entonces dice el gobierno, ¿sabes qué? Necesito que estén fuera, los cementerios estén fuera de la ciudad. Y hoy los tenemos otra vez adentro, el de la salud, el de Los Ángeles, el de la Cruz es un poquito posterior porque también ya fue insuficiente y entonces lo amplían. Y bueno, pero estos son aquí en Aguascalientes, en el municipio de Aguascalientes, de los más antiguos. Es por esto que sí teníamos atrios. Cuando empiezan los panteones también hay recorte y expropiación de propiedad hacia el gobierno, y entonces empezamos a delimitar zonas, y son zonas más pequeñas para los templos, incluso a veces se quedan solo con el templo y ya alrededor ya no hay nada. ¿Sí? Sí, había. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces este estilo que ustedes ven al interior es un estilo neoclásico. ¿Ustedes se acuerdan cómo se veía este templo antes de que sacaran la pintura azul? Muy amarillo, plano. Y bueno, no sé si alcanzan a tener esta sensación de cómo se ve la piedra aislada del paño del muro, porque está liso. Es sensación porque también así me malformaron en la profesión, de sentir los espacios. Entonces, ahorita vean la pintura azul, cómo abraza a la cantera. Ya no se ven cosas aisladas, ya empieza a trabajar en conjunto. Y entonces, si nosotros permitimos de pronto este tipo de pinturas, que tampoco coinciden con la época, sí nos salta algo, es como traigo ahí un lunar, una mancha en la cara, ¿no? Eso es lo que empieza a pasar. Entonces tenemos que ser muy coherentes con lo que queremos insertarle a los edificios antiguos, no así a los modernos, porque los modernos están respondiendo en su totalidad a nuestra época, pero estos no. Entonces quiere decir que esta la pusieron después, esta pintura. Ahorita les voy a enseñar una de la época y van a ver que esto es lo que era. Esto es siglo XX y incluso está firmado para 1980. Esta es una pintura del siglo XIX y entendemos que si el templo era del 18 tuvo que haber tenido una piel del 18, y efectivamente. Si quieren ahorita pasan de poco a poquito. Abajo de este cuadro nosotros lo que buscábamos, siendo pasando o entrando en las carmelitas, tener unos colores ocres. Aquí abajo tenemos otros colores y a partir de esto nosotros empezamos a buscar colores ocres en esta pintura. Y no nos sale azul, sí nos espantó. Pero el color azul no hace más que representar que ya en el siglo XIX este templo era mariano. Así estaba la pintura de Así está la pintura. Sí, debe de tener esta capa, a lo mejor nada más aquí, pero hay un color ocre. Si gustan, en esta parte de aquí sí pueden levantar. Perdón, porque abajo hay otra pintura. Sí, la pintura mural. Es que sin luz no se aprecia. Nada más que ya de allá no se pudo rescatar la pintura más antigua, de ahí ya no se pudo sacar la más antigua. Pero que no como pintura. Una foto de cómo estaba antes, el color amarillo, ¿sí? ¿Sí? Mira, sí estaba. Es como estaban los lugares que ven.
Entonces, lo que hace el padre Memo cuando llega es quitar la iluminación anterior y sustituirla por una iluminación moderna, que afortunadamente la de esta época es muy buena, de muy buena calidad para conservar el patrimonio. Pero quita las balaustradas, ustedes se acuerdan que eran unas tiras, ¿no? Unos focos así largos, y al quitarlos, abajo de esos no estaba repintado en amarillo. ¿Y con qué pintamos? Con la pintura de nuestro tiempo, la Comex, la Vinimex, la que sea, ¿no? Pero es vinílica. Y estamos hablando de templos antiguos del siglo XVIII con un grosor de muro de eso que ustedes ven de profundidad, a veces hasta de 1,10 m, donde no tenemos que liberar humedad. ¿Qué nos permitía o qué material nos permitía liberar humedad? La cal. La cal es, por excelencia, desde la época prehispánica, el material que ha funcionado para darle piel a los edificios. Entonces, después de esta sale esa línea balaustrada en azul, sí nos causaba conflicto. Dijimos, debe de haber una del 18. Para que tengamos claro que la decisión de una restauración no se toma como tan a la ligera, tenemos que mandar a analizar los materiales a este nivel. Déjenme, se lo subo de tamaño. A nivel microscópico nos llevamos pues menos de medio milímetro de la muestra de la pintura, la llevamos al laboratorio y podemos ver la cantidad de capas que había ahí, y también venimos en físico y hacemos algunas calas. Bueno, ya no tiene tanta fidelidad porque lo abrí bastante, pero ahí tenemos una capa roja hasta abajo, una amarilla y 2 líneas así ligeras azules. Sobre eso es que nosotros tenemos que trabajar en cuál vamos a buscar. Y no es que tengamos rayos X y digamos aquí hay. De hecho, esa disertación la tenemos ahorita con la cúpula. ¿Va a haber pintura o no va a haber pintura? ¿Decoración o no? Si el que nos haya salido aquí abajo no quiere decir que vaya a estar en todos lados. Bueno, y a partir de eso ya se determina con qué se quita. La vinílica, ahí les va un consejo para su casa. Si la rayan, la manchan o le hacen algo, una motita de algodón con alcohol, la pasan rápido y se va. Si no lo lograron hacer con un trapito mojado, ¿sí? Entonces, nos va a ayudar algún solvente a quitarla, y lo que tenemos que saber es que no se lleve la que queremos conservar. Esta es una pintura al temple sobre cal, y lo que hace la cal es formar cristales a la hora que fragua y hace como una película, como, digamos, un enmicado de la pintura que se está poniendo. Y es por eso que pudimos rescatar de lo que ven ustedes ahorita un 90%. Tuvimos que trabajar sobre un 10% que estaba maltratado. ¿Y por qué lo maltratamos? Porque pusimos clavos, porque arrancamos cables y así. O sea, fue realmente por una intervención del siglo XX. Y no es más que desconocimiento de toda esta área. Y vamos para acá. Nada más les voy a hacer ruido. Sí. Bueno, en esta necesidad ya de tener un edificio, pues lo tenemos que decorar, ¿verdad? Cuando entramos a casa hay que decorar el edificio. ¿Con qué lo decoraban? Cuando se tenían retablos, cada uno de los retablos se le daba una ocasión o un soporte, un patrón. Y teníamos artistas que llegaban a la calidad de la Virgen de Guadalupe. Es un artista del siglo XVIII. Él firma en 1745 este cuadro, 1775 este cuadro. Se llama José de Alcíbar. José de Alcíbar fue discípulo de Miguel Cabrera, y Miguel Cabrera a su vez ya directamente a pintores españoles. La dinámica rápida: cuando llegan los españoles empiezan a traer productores,
empiezan a producir los españoles o bien a mandar su producción, pero ven la facilidad que tiene el mexicano de crear y entonces mandan a maestros que les enseñen. Y los maestros empiezan ya a generar pues, otros maestros. El nivel de aprendizaje, lo que serían nuestras escuelas hoy, es teníamos aprendices, teníamos oficiales y teníamos a los maestros. Los aprendices eran los niños que los papás pues les veían sus posibilidades o querían que se dedicaran a ese oficio, o bien ya que nacían en la familia de que se dedicaba a ese oficio. Y empezaban desde seleccionar los materiales en la veta, se iban a los cerros, traían piedras, molían piedra, ¿no? Y así se hacían los pigmentos, se hacía el material de origen, se traían las canteras para tallarlas, en la madera se traían los troncos de madera. Toda esa chamba fuerte la hacían los aprendices. Una vez que libraban ese nivel, y no todos pasaban el nivel, se iban a oficiales. ¿Y por qué no pasaban todos el nivel? Porque también debes tener una posición económica que te permitiera llegar al siguiente nivel. Los que no tenían las posibilidades económicas, los papás no le pagaban al maestro porque les enseñara. El maestro les absorbía hospedaje y alimentación y prácticamente les daban en adopción a los hijos para que aprendieran el oficio a cambio de trabajo. O sea, sí los ponían a chambear para que sacaran pues toda esta parte económica. Si podían aportar recursos para que el maestro les enseñara, entonces sí ya los nombraban oficiales, en una tendencia también de tener un taller. Y de ahí, de esos oficiales, no todos llegaban a ser maestros. Algunos se salían y empezaban a hacer sus talleres independientes con una calidad menor, y eso lo vemos también nosotros en esculturas y en pinturas. Normalmente, en aquel tiempo la escultura no tenía una valía, era una artesanía, no era un arte. Y sin embargo ustedes ven el tipo de obras que hacían, ¿no? La pintura sí tenía ese estatus. En la pintura de caballete, que es la pintura sobre tela, sí tenía ese estatus de ser como el plus. Los que hacían el dorado también era otro oficio, también eran de ciertos estatus. Y en conjunto había maestros que sí hacían como de todo, ¿no? Que sí hacían desde el retablo, la escultura, la pintura, y eran pocos, pero lo sabían. Al no ser importante la escultura, o sea, no ser considerada como algo que fuera relevante, no se firmaba por el autor. Es una de las problemáticas que tenemos en la escultura. No podemos datar directamente sobre la obra porque la obra no tiene la firma, sin embargo sobre la técnica de factura de los materiales inferimos muchas cosas. Y las pinturas, sí iban firmadas. Les cuento que en Aguascalientes ustedes tienen de 5 a 6 vírgenes de Guadalupe. Estas vírgenes de Guadalupe les mencionaba yo a Alcíbar y a Cabrera. Cabrera fue uno de los 3 pintores que tuvieron la suerte de tocar el ayate original, incluso de restaurarlo. Y de ahí ellos hicieron réplicas. Y las réplicas son las que andan como por ahí por todos lados. De una de las copias de Cabrera es que Alcíbar empieza a hacer vírgenes de Guadalupe, ¿no? Entonces tenemos siglo XVIII en un muy corto tiempo de 50 años, cuando menos, en que Alcíbar aprende y además produce. Para Aguascalientes produjo 6 y no es un artista que se cotizara barato. Entonces tenemos una pintura de mucha importancia. Había pinturas que se les ponían muy cercanos al ayate para, pues de alguna manera, transferirle estos dones, y se les ponía la leyenda de que estaban tocadas por el original. Esta no es una de ellas, la que tenemos está en... ¿Dónde dice Pabellón? En San José hay una, la de Pabellón de... no, la que tiene Pabellón de Arteaga en el Templo de Guadalupe. El templo se ve muy nuevecito, pero Catedral le dona esta imagen para que empiece el culto. Entonces también es de Alcíbar y es su tesoro, pero no está tocada, siendo de Catedral. La de San José y la de Pabellón de Hidalgo. En el retablo de Pabellón de Hidalgo tenemos otra y está tocada por la Virgen. ¿Qué quiere decir esto para nosotros como fieles? Que podemos no ir a la Basílica de Guadalupe y la tenemos aquí cerquita, ¿sí? Entonces, salta de ese espacio
Contador. Pues esta no sale Sí, sí, la pintura de esta es más colorida. más moderno. Más moderna, ¿no? Es mucho Muy color. colorida. Ajá. Uno, justo eso es lo primero que nosotros nos salta, que la paleta no responde a la época. ¿Qué otra cosa? El trabajo en los cuerpos. Aquí ya no están entendiendo la anatomía, entonces de pronto vemos su brazo más gordo, está chueco, está así, ¿no? En posiciones muy extrañas. ¿Por qué? Porque ya no entendían la anatomía, porque ya no tenían ese estudio profundo para llegar a ser maestros, yo creo que se aventaban 20 años. Entonces no era como tan fácil. Y si volteamos a la parte de atrás, tenemos otro alcibar. Nada despreciable en tamaño. Y aquí también vemos la importancia que alcanzó San Marcos para Aguascalientes. Incluso para que el donante dijera, aquí quiero un alcibar, era una inversión muy fuerte. Esta pintura en restauración, es decir, lo que llevamos haciendo en restauración y lo que falta, está arriba de los 2 millones de pesos. La restauración no debe de rebasar el 30% del valor de la obra. Y yo no le pongo precio, ustedes hagan cuenta. Afortunadamente no tenemos robo de arte sacro aquí tan fuerte porque hay gente que viene con un cúter, corta un personaje y se lo lleva. ¿Por qué? Porque no nos podemos levantar cosas. Incluso esto vino a lomo de mula del camino de México porque era donde tenía el taller Alcibar para acá. ¿Dónde pudimos saber eso? ¿Dónde se empieza a interpretar eso? En que son cuadros que se tienen que unir en la línea media, venían enrollados, se desenrollaban, aquí se armaba el bastidor, se montaban al bastidor y se tenía que fundir esa unión. ¿Son pedazos de lienzo que fueron uniendo? Sí, tenemos aquí, si se fijan a la capa roja hay uno, Sí. por donde están los botones azules del rey, bueno, del rey está otro, la del medio que es muy evidente y otros dos para arriba. Entonces, también los lienzos no eran tan largos, no eran telas tan largas, eran telas de lino que se traían de España y se iban armando y se iban cosiendo. La costura también es impresionante para poder soportar la tensión que se les da a las telas para lograr esto y que a los años las sigamos viendo así de lisitas. Pero sin embargo al acercarnos ya hay un cierto patrón de craqueladuras.